En este video vamos a ver una configuración especial que se llama montaje Darlington. Esta configuración de transistores se utiliza mucho en etapas de potencia, por ejemplo, como por ejemplo amplificadores de potencia de audio, en fuentes de alimentación, reguladores transistorizados, en fin. La cantidad de aplicaciones que tiene esto es muy grande debido a que con dos transistores, por ejemplo, se puede formar un transistor de una ganancia extremadamente alta y por lo tanto tiene múltiples aplicaciones. Vamos a ver la configuración básica del circuito, cómo viene siendo. En este caso vamos a dibujar las dos. Vamos a dibujar primero la NPN, por ejemplo acá, y la NPN vendría siendo una cosa así. Acá lo que se hace es conectar el emisor del primer transistor a la base del segundo transistor. Entonces esto ya nos da una pauta de cómo pega. Este terminal acá arriba, esto es lo que se llama el colector del Darlington. Esto que está acá viene siendo el emisor del Darlington y esto que está acá viene siendo la base del Darlington. En algunos casos, por ejemplo, este montaje se consigue ya directamente en, obviamente no, que esta raya quedó fuera del marco, pero igual. Ahí está. Evidentemente que ese tipo de montaje se consigue ya con transistores dentro de una sola cápsula. O sea, como vemos acá, el transistor Darlington tiene tres terminales como si fuera un transistor común y corriente. Lo único que adentro ya incluye justamente los dos transistores. Se puede ver acá que los colectores son comunes, están unidos para los dos transistores. La base es la del primer transistor y el emisor es el del segundo transistor. El principio básico de funcionamiento de este circuito es así. La corriente de emisor de este primer transistor, que es la suma de la corriente de base más la corriente de colector del primero, ingresa a la base del segundo. Por lo tanto, la señal en el colector de este transistor va a ser muy grande porque lo que está entrando es justamente la corriente de emisor de otro transistor. Por lo tanto, quiere decir que la corriente de base que toma este circuito es muy baja, incluso aún manejando corrientes bastante grandes de salida. Para el caso de un PNP, el montaje es más o menos lo mismo. Acá tenemos, por ejemplo, el transistor, el segundo. Acá, desde la base del segundo, viene otro transistor al emisor del otro transistor. El colector se une con este. Acá tengo el colector y aquí tengo el emisor del Darlington. Y por supuesto que aquí tengo la base. Ese vendría siendo un montaje para un PNP y arriba para un NPN. En este caso, por ejemplo, lo podemos marcar con un círculo de esta manera. Eso se utiliza ampliamente también, no solamente en etapas de potencia, como vamos a ver, sino que también se utiliza en circuitos donde se requiere una alta resistencia de entrada, porque este circuito lo que hace también, comparativamente con un circuito sencillo de un solo transistor, eleva mucho también la impedancia de entrada de la etapa. Ahora vamos a hacer, digamos, vamos a ver un cálculo básico, por ejemplo, de la ganancia de corriente que puede suministrar este dispositivo. Entonces, por lo tanto, vamos a redibujar un poco esto, un poquito más detallado. Y por lo tanto, vamos a marcar las corrientes claramente cuál es una y cuál es otra. Entonces, lo que vamos a hacer acá, vamos a redibujar de vuelta, marcando bien las corrientes en cada caso. Aquí tengo el segundo transistor. Este transistor ya le voy a llamar 2 y por lo tanto esto viene siendo el emisor 2, que es igual al emisor del Darlington en este caso. Esta corriente acá la voy a llamar IC2. Esta corriente acá, lo voy a dibujar medio separadito, esto viene siendo IE1 igual IB2. O sea, corriente de emisor del transistor 1 igual corriente de base del transistor 2. Acá tengo justamente el emisor del primer transistor, aquí tengo el colector, por lo tanto esta corriente es IC1 y esto que está acá viene siendo igual a IB1 igual corriente de base del Darlington. Esto que está acá viene siendo la corriente del colector del Darlington. Y esto que está acá viene siendo la corriente de emisor del Darlington. Entonces, vamos a plantear, digamos, las ecuaciones básicas. Yo en lugar de utilizar, digamos, el HFE particularmente para este caso, voy a utilizar el beta solo por una razón, para escribir menos cantidad de letras.
Después al final vamos a aclarar de que todo este cálculo se puede hacer, o se debe hacer mejor dicho, en base al HFE del transistor y no con el beta. Pero en los efectos de escribir menos cantidad de letras, porque si no se puede volver confuso, vamos a utilizar, digamos, el beta como si fuera exactamente igual, digamos, al HFE. Y vamos a llamar al transistor 2, le vamos a decir beta 2, y al del 1 le vamos a decir beta 1 y así sucesivamente. Entonces, en este caso vamos a ver cómo quedaría la ecuación, digamos, de este circuito. Yo tengo que la corriente de colector del segundo transistor, esto va a ser igual a el beta 2 por la corriente de base 2. O sea, la corriente de colector de este transistor es igual al beta 2 multiplicada por la corriente de base del transistor 2. Ahora vamos a ver lo siguiente. La corriente de base del transistor 2, habíamos visto que esto es igual a la corriente de emisora del transistor 1. Y por lo tanto, esto va a ser igual a la corriente de base 1 más beta 1 por IB1. O sea, en esta expresión yo tengo lo siguiente: la corriente de emisor del transistor 1 es igual a la suma de su corriente de base más la corriente de colector. Y por lo tanto, la corriente de colector está representada por el beta 1 por IB1. Entonces yo puedo decir que por lo tanto, la corriente IB2 igual IE1, esto va a ser igual a IB1 por 1 más beta 1. ¿Ah? O sea, la corriente de emisor del primer transistor es igual a la corriente base 1 por 1 más beta 1. Ahora, esta expresión acá, con respecto, digamos, a IB1, yo la puedo sustituir en esta otra acá, porque resulta que esta expresión, perdón, IB1 por 1 más beta 1, esto corresponde con IB2. Por lo tanto, esta expresión la puedo sustituir en la primera. Entonces me queda que IC2, la corriente IC2, esto va a ser igual a beta 2 multiplicado por 1 más beta 1 por IB1. Esto es la corriente de colector ya del segundo transistor. O sea, simplemente este término lo sustituimos acá, donde dice IB2. Ahora resulta que la corriente de colector del Darlington no es solamente la corriente de colector del segundo transistor, sino que es la suma de la corriente de colector del segundo transistor más la corriente de colector del primero. Entonces resulta que la corriente de colector del Darlington, esto va a ser igual a toda esta expresión, que esto es igual a beta 2 por 1 más beta 1 por IB1 más la corriente de colector del primer transistor. Y la corriente de colector del primer transistor va a ser igual a beta 1 por IB1. Beta 1 por IB1. Así que esto que está acá corresponde con la corriente de colector del segundo transistor y esto que está acá con la corriente de colector del primer transistor. La suma de las dos. Acá es IB1. ¿Ah? Vamos a dejar parejo esto, IB1. Entonces acá yo puedo sacar incluso IB1 como factor común. Entonces me queda que la corriente de colector del Darlington, esto va a ser igual a IB1. IB1, vamos a poner, digamos, un paréntesis curvo. IB1 multiplicado por beta 1, que es este término que está acá, más beta 2 por 1 más beta 1. Y acá cierro ese paréntesis. Generalmente, el primer transistor, incluso más si lo armamos con componentes discretos, tiene un beta bastante alto, un beta mucho mayor que 1. Por lo tanto, este 1 lo voy a simplificar acá y me queda que la corriente de colector del Darlington va a ser igual a IB1 por beta 1 más beta 2 por beta 1. Y ahora yo puedo definir, digamos, el beta del Darlington, y esto es igual a la corriente de colector del Darlington dividido la corriente de base 1. La corriente de base 1. Y por lo tanto esto va a ser igual a beta 1 más beta 2 por beta 1. Podríamos decir que el beta del Darlington, esto va a ser igual a, sacamos acá como factor común, digamos beta 1, y esto sería igual a beta 1 por 1 más beta 2.
beta 1 por 1 más beta 2. Y si se cumple la condición que beta 2 es mucho mayor que la unidad también, podemos expresar este término que está acá y podemos decir que el beta del Darlington, esto va a ser aproximadamente igual a beta 2 por beta 1. O sea, en una palabra, el HFE del Darlington finalmente, esto va a ser aproximadamente igual al HFE 1 por el HFE 2. Por lo tanto, se obtiene un montaje, digamos, de supertransistor en el cual la ganancia total de corriente de los dos transistores es el producto de la ganancia de corriente, digamos, de cada uno de los dos transistores. Este tipo de configuración no es el único tipo que se utiliza así de esta manera como Darlington, sino que hay otra configuración que, digamos, suplanta, digamos, por ejemplo, el transistor PNP típicamente. Lo que voy a dibujar ahora se utiliza mucho en, por ejemplo, amplificadores de potencia de audio, en clase B, y es una forma diferente de construir un transistor PNP de alta corriente. Lo que se hace habitualmente es lo siguiente. Acá se tiene un transistor en mayor de potencia, este es el de mayor corriente, viene siendo el transistor número 2, y este transistor, en lugar de llegarle la corriente de emisor de un transistor NPN, lo que hace es llega el colector de un transistor PNP. Entonces el emisor de ese transistor PNP se une justamente con el colector, digamos, del transistor 2. Y acá lo que tenemos es la base general del transistor, este es el colector y este es el emisor. Entonces cuando aquí la tensión baja, por ejemplo como ocurre típicamente en una señal de audio, o lo que es lo mismo, la corriente se extrae de la base de esta manera, o sea, porque esto sería un PNP, la corriente saliente, entonces en este caso esta corriente saliente provoca una corriente aumentada en el colector de este mismo transistor, esa corriente de colector entra ahora a la base del segundo transistor y aparece multiplicada finalmente en el colector del segundo transistor. Es un montaje similar, pero tiene la ventaja en aplicaciones de audio, por ejemplo, de lo siguiente, que los dos transistores de mayor potencia, estamos en un montaje sin querer similar a lo que es una etapa de potencia de audio, los dos transistores de mayor potencia de circuito tienen la ventaja que son del tipo NPN2. Y a veces eso es una ventaja porque se consigue más variedad, por lo menos, de transistores NPN que PNP, y de hecho es bastante interesante poder utilizar los dos transistores NPN de salida. Estos transistores, los número 1, ya son de mucho menos potencia, porque la corriente del colector de ellos o del emisor entra recién a la base del siguiente, y por lo tanto estos transistores, si bien soportan un voltaje más o menos alto, en algunos casos, aunque tampoco es mucho, pero de todas maneras son de menos capacidad de corriente. Y transistores PNP de baja capacidad de corriente se consiguen más fácil. Sin embargo, por lo menos el hecho de poder utilizar los dos transistores NPN en la salida es una gran ventaja. Bueno, de momento, con el transistor Darlington, en esta parte es todo. Después vamos a ver un video pequeño en el cual muestra cómo es la impedancia de salida y la impedancia de entrada estatal.